Muy bien, hermanos. Entonces vamos a darle continuidad al estudio de Primera de Pedro. Vamos muy despacio, ¿verdad? Porque ha faltado muchos miércoles, pero vamos a continuar. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos ahora al versículo 22, hermanos. Hablamos de la santidad, hablamos de la comunión con los santos. Y después de hablar de la santidad, hermanos, y tremendas enseñanzas que nos dejó los versículos previos al versículo 22, hermanos, el apóstol hace un asentamiento, ¿no? Así lo quiero ver de esta manera, en el versículo 22, porque la santidad del creyente, hermanos, se manifiesta cuando el creyente ama al prójimo. Ok, otra vez, creemos que la santidad está sujeta o encerrada o sometida a la liturgia o sometida a los rituales, y no es así, hermanos. Bajo la gracia y bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, hermanos, la santidad ya no se adquiere o no se define por los actos o los rituales que se practicaban en el Antiguo Testamento. O sea, la razón por qué los fariseos, los escribas y los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo expresaban o manifestaban una santidad, vamos a decirla así, hipócrita, porque aún Cristo lo señaló de esa manera, era porque su santidad estaba basada en los rituales que ellos hacían, y esos rituales no mostraban ni compasión, ni misericordia, ni amor al prójimo. Antes ponían cargas sobre ellos que ni ellos mismos podían sobrellevar, y eso fue lo que el Señor Jesús le hizo reaccionar. Entonces Pedro, hermano, sigue esa misma línea en donde nos viene enseñando que la santidad del creyente se manifiesta cuando el creyente ama al prójimo. Ahora, el área más difícil del cristianismo es precisamente esa: amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque es fácil decir que amamos a Dios. Santiago lo estudiamos anteriormente, ¿se recuerda? Es fácil decir que amas a Dios, pero a Dios no lo ves, y a tu hermano sí. Ahora, Dios no te da problemas, pero tu hermano sí. ¿Aló? Entonces, Dios nos está enseñando que si vamos a amar que si le vamos a amar a Él, vamos a amar a Dios. Bueno, la forma de manifestar nuestro amor a Dios es amando al prójimo. Y ahora Pedro nos va a señalar que la forma de santidad, la expresión de la santidad está en cómo nosotros amamos al prójimo. Porque recuerde que la santidad es la separación, es hermanos, la purificación. Ya habíamos hablado del tema, ¿no? Aquella forma que Dios te separa para sí mismo. Entonces es un acto natural, es una reacción natural. Yo no creo que estemos forzados a amar a nuestros enemigos. El amor brota de nosotros hacia nuestros enemigos porque Dios ha puesto el amor dentro de nosotros. Entonces, cuando el amor de Dios no está dentro de ti, aunque quieras amar, no puedes amar. ¿Están aquí? Ahora, vamos al texto, ¿sí? Bien interesante, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y mire lo que dice ahí: para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. No, hermano, hoy nos va a doler. Ahora, déjeme le doy una explicación de este versículo en otras palabras o en otra versión. Ahora que ustedes se han purificado al obedecer la verdad y por eso tienen un sincero amor para sus hermanos, ámense unos a otros de corazón
profundamente. Otra explicación desde en otra versión. Ahora, vuelvo a repetir, la santidad del creyente se manifiesta cuando el creyente ama a su prójimo. Ahí se nota el cambio y la transformación. Nadie te desespera o te aspera, no sé si la palabra está correcta, tanto como aquellos que son dificultosos. ¿Cuántos dificultosos hay aquí? Levanten la mano. Nadie, todos son buenos, ¿verdad? Ahora, veamos el texto cuidadosamente. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, obediencia a la verdad es lo que purifica el alma. No los rituales que habíamos mencionado. En el Antiguo Testamento ese era el formato. Pero bajo el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto, Cristo Jesús fue el sacrificio una vez y para siempre. Entonces, cuando Cristo vino a nuestros corazones, Él nos santificó, nos purificó, nos limpió de todo pecado. Ahora bien, esa purificación y santificación se tiene que sustentar en los propósitos y en la voluntad de Dios. Esa santidad, hermanos, se mantiene, se sustenta en la obediencia a la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? Porque cada quien tiene su verdad. En un pleito común de dos personas, ¿verdad? O de dos individuos, cuando están en roces, en palabras antisonantes, en contienda, cada quien tiene su verdad. De qué fue lo que pasó o quién tiene la razón. El punto aquí es que la verdad nada tiene que ver con lo que nosotros pensamos o decimos o percibimos o deseamos o queremos o dictamos. No. Cristo es la verdad. Él mismo lo dijo, Él personificó la verdad diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo, ¿quién es? El verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. Entonces, la palabra de Dios viene a convertirse en nuestra forma, en la instrucción, en el manual de vida del creyente, hermanos. Hacemos lo que la Biblia dice que se tiene que hacer. Ahora, ocasionalmente no es agradable, porque ¿a quién le puede agradar que Dios te diga, bueno, si te da una cachetada, pon la otra mejilla? ¿Verdad? No, agradable no es. O sea, a nuestro ego, a nuestro narcisismo, a nuestra personalidad, ¿no? Es que si me la hace, me la paga. Es que va a ver. Es que no sabe que soy de Chihuahua y se va a dar cuenta ahora. Y cuando menos pensamos, ya estamos, hermanos, sí, entonces es la obediencia a la verdad. Y esa verdad no es mi verdad, ni la verdad del mundo, ni de la sociedad, sino la verdad de Dios. Y Dios es el que dicta, y el que dice, y el que diseña. Y Dios dice que si andamos en su verdad nos va a ir bien. Y es cierto, hermano. Porque al último el que tiene descanso, el que tiene paz, es aquel que es pasivo. Aquel que tiene a Cristo, aquel que no reacciona. Parece perdedor, pero al final es el ganador. ¿A poco no es cierto, hermano? Porque piensas que ganando un argumento eres victorioso, cuando la verdad es que fuiste derrotado por tus emociones y derrotado por el odio que están haciendo en ti y por la raíz de amargura que cargas. Digan amén. Qué bueno, ya me dolió otra vez. ¿Cómo se purifica el alma? O sea, ¿cómo se mantiene la santidad activa? La purificación de nuestro ser, de nuestro interno, en la obediencia. Porque el mismo Señor Jesús nos dice, de verdad, obediencia y no sacrificio, pues. ¿Verdad? Creemos, todavía estamos creyendo que el ritual, estamos creyendo que la asistencia a la iglesia, estamos creyendo que el cumplimiento es lo que nos purifica, nos santifica, y a veces eso nos lleva, hermanos, a comportarnos de una manera arrogante, y hasta somos gente que atropella a otros porque nos sentimos superiores.
¿Qué le pasa? No es así. Entonces la purificación por la obediencia a la verdad es la aceptación de las enseñanzas por fe, hermanos. Aceptamos lo que Dios dice, lo creemos. Ciertamente a veces estamos en un proceso de poder adaptarnos a ese modo, porque es difícil, porque seguimos siendo humanos, porque hay pensamientos, porque hay reacciones, pero todo pensamiento lo sometemos, lo sujetamos. ¿A dónde, hermano? Nuestra mente está sometida a Cristo Jesús y está puesta ahí para que Dios gobierne nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras ideas. Me sorprende mucho la manera en que Pablo, cuando hace su salutación, la hace de esta manera. Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, a nosotros no nos gusta mucho esa expresión, porque la palabra esclavo para nosotros conlleva sumisión, conlleva a alguien que te tiene con cadenas. Pero no es así, porque esa palabra es la palabra doulos, que es la palabra de diácono, que es la palabra que está conjugada, que es la palabra de servir, de rendición total. No obligado por el Señor, sino obligando a nosotros mismos a someternos al Señor, que es muy diferente, muy diferente. Entonces, no solamente es la aceptación de la enseñanza, pero es la práctica de la enseñanza en fe. Entonces mucha gente es oidora, pero no hacedora de la palabra. Y eso es lo que quiero mirar en esta noche. Entonces dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Aquí viene algo bien interesante: mediante el Espíritu. Porque se vuelve imposible, hermano, cumplir esas prácticas cristianas. Y hay gente que tiene el deseo y quiere servir al Señor, pero en algún momento se frustra, porque aunque trata, le pasa lo que Pablo decía, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y me encuentro que hay otras cosas que me quieren gobernar: la carne, los pensamientos, las ideas. Y con el Espíritu sirvo al Señor, pero con la carne sirvo al pecado, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible. Por ello, la palabra de Dios nos dice que para poder recibir el reino de los cielos, se necesita nacer de nuevo. Y eso es nacer del Espíritu. Si no hay un nuevo nacimiento, no puedes alcanzar esa victoria, hermanos. Te vuelve a ganar otra vez, vuelves a recaer otra vez en la misma situación, o tal vez peor de la que te encontrabas. Sencillamente aquellos que pueden perseverar son solamente los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Los que han muerto para el pecado y han muerto para el mundo, hermanos. Entonces, cuando eres nacido de nuevo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo tiene el acceso para poder ayudar, para convertirse en el paracletos de tu vida, en aquel que te acompaña, en aquel que es tu ayudador y te da el discernimiento, te da el potencial, la fuerza, te da, hermanos, la sabiduría, el conocimiento. Recuerde lo que le dije, hermano, y esto quisiera recalcárselo, quisiera que quedara subrayado en su corazón estas palabras. Somos el pueblo de la palabra y del Espíritu. Ese pensamiento, esa idea, grábela en su corazón. Soy un hombre, una mujer de Dios que vive en la palabra y en el Espíritu. Porque palabra sin Espíritu, la palabra se vuelve nula. No tiene potencial ni fuerza. Y lo mismo el Espíritu no camina sin la palabra.
La palabra y el espíritu. Entonces, ¿cuáles son las dos prácticas, hermanos, importantes para poder mantener y sustentar nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son? Muy sencillo, hermanos. El estudio de la palabra y la oración. La lectura de la palabra y la oración. Son dos prácticas que usted tiene que aprender, tiene que determinarlas como parte de su vida, una práctica diaria, rutinaria. Dos cosas que hacemos: leemos las escrituras y buscamos a Dios en oración. Seguimos aquí. Entonces, por el Espíritu, ¿por qué? Porque no se puede amar al hermano, hermanos, y no se puede tolerar, y no se puede aguantar, hermanos, no se puede, hermanos, ni siquiera ayudar a alguien más. Mire, estoy preparando un mensaje bien bonito sobre, mencioné la palabra narcisismo. ¿Cómo es que las personas a veces pasan? ¿Cómo puedes amar o bendecir a alguien cuando estás lleno de rollos internamente? O sea, ¿cómo puedes construir cuando estás destruido? ¿Cómo puedes levantar cuando estás caído? Hay personas que en la iglesia se sienten como la novia de la boda, vestidas de blanco, y todos la voltean a ver cuando va entrando. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero esa misma persona a veces es el muerto del funeral, que también es el centro visual de todos. ¿Ok? Porque ocasionalmente la persona quiere sentirse halagada, percibida, amada, reconocida, exaltada, y otras veces quiere que se le sienta lástima. O sea, pasa de la novia de blanco al muertito vestido de negro en su estuche. Entonces, hay tantas cosas que se nos dificultan internamente que es imposible. ¿Cómo puedes edificar cuando tú no tienes nada? ¿Cómo puedes amar cuando no hay amor en ti? ¿Cómo puedes perdonar cuando ni siquiera te has perdonado tus propios pecados? No sé si me estás entendiendo. Entonces, nos volvemos inútiles. Ay, qué feo soy la palabra inútil, ¿verdad? Porque no podemos dar. La razón por qué Dios nos tiene, por qué Dios nos salva, es para que demos fruto, y fruto en abundancia. Y el fruto no es para retroalimentarnos, sino para que otros coman de él. No fuiste bendecido para amontonar, sino para dar. Entonces, hay un problema. La gente no puede dar porque sencillamente no tiene. No puede bendecir porque está lleno de dificultades internas y de cierta problemática. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos forja, nos fuerza, nos ayuda, nos prospera, nos empuja, nos incita a servir, a dar, a amar, a bendecir, a perdonar, a ser útiles, a ser obreros, a ser perseverantes, a ser los que amortiguamos las dificultades, las angustias. Alguien en la familia tiene que tomar el liderazgo espiritual, porque eso las familias es un caos, hermano. Se vuelve un lugar un nido de problemas, hasta que alguien toma la batuta, alguien toma el liderazgo espiritual y dice: no, hasta aquí. No se enojen. Voy rápido, ya se me acabó el tiempo. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Déjenme explicarle esto aquí rápidamente. Como resultado del amor, como resultado de la obediencia a la verdad, aparece el amor fraternal no fingido. Ahora, este amor fraternal, lo que Dios está diciendo, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es que es un amor
que no lleva hipocresía. Ahora, yo ya había explicado esto, pero me gusta mucho recalcarlo y volverlo a traer a colación, hermanos, este punto. Cuando escuchamos al Señor Jesús decir hipócritas a los fariseos, no era una palabra antisonante como nosotros la describimos hoy. Antes bien, una de las artes de la cultura griega era precisamente el teatro. Aparte de las muchas filosofías y muchas enseñanzas que tenían, era el teatro. Entonces, cuando alguien actuaba de una manera extraordinaria, la gente se ponía de pie y gritaba: hipócrita, hipócrita, hipócrita. ¿Por qué? Porque era un buen actor. Porque la palabra hipocresía, hermanos, o no fingida, viene de esa palabra simular. Bueno, estoy hablando ya en el griego original, pero en las palabras en español, que es actuación de un actor de teatro. Entonces, cuando vas a amar a tu hermano, tienes que amarlo sin fingimiento o sin una actuación. ¿Cuántos son buenos para actuar? Hacen un show, hacen un drama. Digan amén todos los dramáticos o las dramáticas. Cuando quieren llamar la atención, volvemos a la novia o al muertito, cualquiera de los dos. Porque al último quiere ser el centro de atención y hay un acto. ¿Verdad que sí? Se abre el telón y aparece usted. Se cierra el telón, vuelve a abrirse el telón. Segundo acto, vuelve a abrir y aparece usted. Tercer acto, aparece usted. ¿Cómo se llamó el acto? ¿Cómo se llamó la obra? Narcisista. Santo Dios. Sí, entonces, cuando habla de amar, dice la palabra del Señor que ese amor tiene que ver con poner a tu hermano por encima de ti. De tus deseos, de tus pensamientos, de tus ideas. Entonces, mire la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios para con nosotros, hermano. ¿Qué pasa cuando todos tomamos la actitud de Cristo? Hay paz. Hay paz. Siempre va a haber gente problemática. Siempre va a haber gente con bochinche, digan amén. Siempre va a haber gente que reacciona, gente que no tiene dominio propio, gente pero debe de ser más la gente que tolera que la que trae el bochinche, la que frena, la que amortigua, la que se vuelve paciente, la que apaga los fuegos. Y la iglesia tiene que ser así porque la gente viene de afuera con conflictos. Viene con angustias, viene con una problemática familiar, matrimonial, de trabajo, de economía. Viene con una cargados, pues. Ahora llegan a la iglesia. ¿Qué deben de encontrar en la iglesia? En la iglesia deben de encontrar paz. Deben de encontrar a alguien que les ame, alguien que sea paciente, que les escuche, que ore por ellos, que les ayude, que les dé una palabra sazonada con espíritu, que le traiga sanidad al alma. Pero si dentro de la iglesia la mayoría es conflictiva y tiene sus propios problemas y sus propias deficiencias, ahora se da cuenta por qué la iglesia, por qué la gente es tan apática a la iglesia. ¿Y por qué tenemos tanta gente que un día estuvo en la casa de Dios y ahora ya no están? Ahora, no hay excusa, no hay excusa. No hay excusa para ellos. Pero nosotros somos participantes de esa excusa que no existe para Dios. ¿Lo estoy regañando? No, ok. Entonces, sin hipocresía, o sea, sin una simulación, sin hacer un acto,
Esto quiere decir, hermanos, que no podemos amar en engaño o con una falsa pretensión. Porque no puedes amar porque vas a recibir algo. Vas a amar, hermano, porque eso es lo que Dios te manda hacer. Es la orden y el propósito de Dios. Oye, pero ese ingrato ya no lo aguanto. Porque entonces en el amor, volvemos al punto donde comenzamos, se manifiesta la santidad. En la tolerancia manifestamos el carácter de Cristo. Y cuando la iglesia tiene esa identidad, tiene esa forma linda de definir su carácter, ay, hermano, se vuelve una iglesia atractiva, deseable. Y esa iglesia se vuelve, aquí viene la palabra, le va a gustar esta, selectiva. Ahora, usted no selecciona, el amor selecciona. ¿Sí? Sí. Y el conflictivo solamente tiene dos cosas. Es que nadie le sigue el rollo. ¿Aló? Sí, porque el chismoso, ¿qué es lo que busca? Alguien que le oiga y que le siga. El que le gusta tirar pleito y es contencioso, ¿qué busca? Pues una mafia con quien juntarse. Pero cuando no la encuentra, ¿qué hace? Dos cosas. Una, ¿saben qué? Es que aquí no hay amor, ahí nos vemos. O hace el cambio y permite que Dios y el Espíritu Santo traten con él. Ahora, ¿por qué hay iglesias? Porque yo he estado en ellas que son conflictivas, que son como les he dicho en otra ocasión, un nido de víboras. Porque se permitió que las cabezas, el liderazgo, los que ministran, los que conllevan la obra del Señor, los que transmiten, no transmitan el amor, sino precisamente esas actitudes erróneas. ¿Y qué hace el que se convierte? Se forma a su hermano mayor, porque son nodrizas. Y aquí es donde, pues, usted cuando gana un alma llega a la casa del Señor, usted que le dice, mire, así como me porto yo, así pórtese usted. Díganme amén. Aleluya. Sí, sean como yo. Mire cómo trato a mis hijos, a mi esposa, así, mire. Así, vea. Santo Dios. Nos compromete las escrituras, hermano. Compromete el testimonio. Entonces, como resultado de ese amor fraternal, hermano, la palabra de Dios dice que es entrañable. Ahora, aquí viene. Estaba yo estudiando esta palabra entrañable, es tremenda. Por ejemplo, Lucas 1:78 dice, la entrañable misericordia de Dios. Pero resulta que la palabra entrañable viene de la palabra entraña. En el original, la palabra entraña quiere decir órganos internos. Si vas a un buen restaurante y pides, por ejemplo, un restaurante argentino y pides un corte de entraña, es lo más profundo de la vaca. Ahora, dice la escritura, hermano, en varias ocasiones habla de amor entrañable, de amar a la gente con lo más interno tuyo. Híjole, qué tremendo, hermanos. Literalmente quiere decir lo que está dentro de ti. Por eso la palabra de Dios le llama profundamente y de corazón. Con todo. Quiere decir, hermanos,
que usted y yo amamos a Dios entrañablemente. Amamos a Dios de todo corazón. Amamos a Dios porque se muestra, hermanos, en cómo le servimos, en cómo somos fieles, en cómo estamos dispuestos a hacer sacrificios, ¿verdad?, aceptables delante del Señor por amor de su nombre. Así como amamos a Dios, así hay que amar al prójimo. Vámonos. Pero también a los intolerables. Ay, ese codín ya me tiene hasta acá, hermano. Sí, hermano. Y entonces la iglesia forma un carácter, forja un carácter, el carácter de Cristo, que ahí es donde queremos llegar todos. Por eso es que en la iglesia esta enseñanza, esta instrucción, esta formación, este discipulado para cada uno de nosotros, donde tenemos que venir, oír la palabra, recibirla por fe y practicarla. Porque el cristianismo no son cuestiones de comidas o bebidas, sino más bien, hermano, es que la gloria de Dios entre nosotros, el compañerismo, el amor mutuo, el perdón, hermano, la bendición que está entre nosotros. Y la iglesia se va a volver una iglesia floreciente, preciosa. Y la gente va a querer ser parte de esa congregación. Ya no les gustó la idea, hermano. Porque para que esto suceda, entonces yo tengo que morir. Yo tengo que negarme a mí mismo. Porque siempre va a haber alguien que va a llegar con un conflicto. Porque siempre va a haber alguien que no sabe tolerar. Porque siempre va a haber alguien, hermano, que va a cometer un error y una falta. ¿Qué voy a hacer yo? Ponerme al tú por tú, defenderme, enojarme. Y no solamente los que traen conflicto, pero aún nosotros como personas, muy santas que seamos, cometemos errores. Y decimos cosas que no debimos haberlas dicho. Y a veces ni siquiera hablamos. Una mirada, una actitud, algo que hicimos que no fue lo más adecuado, ni lo más correcto, y se ofendió a alguien. Y entonces la iglesia se vuelve pues muy difícil de forjarla en ese carácter. Pero perseveramos en ello, hermano. Sean parte de los que aman, sean parte de los que perdonan, de los que toleran, de los que soportan, de los que aguantan, de los que guardan silencio cuando se tiene que guardar silencio, de aquellos que cuando miran que las cosas no están bien, con un amor y con una paciencia, se van a las rodillas y dicen: Señor, esto está incorrecto, ayúdanos. Termino citando a Nehemías. Hay algo que Nehemías ni profeta, Nehemías ni rey, Nehemías ni sacerdote, Nehemías ni un copero trabajando en un lugar lejano. Pero cuando oye, porque él pregunta: ¿cómo están los hermanos? ¿Y cómo está la casa del Señor? En crisis, estamos mal. Fíjese que él no levanta un reniego ni una queja contra sus hermanos. Él se va a la oración. Y lo más tremendo es que él dice estas palabras: Señor, perdona los pecados de nuestros padres y perdona nuestros pecados. Se va a la raíz del por qué hay esa condición. Con humildad. Carga algo que él no tenía que cargar. Y esa es la investidura de Cristo. Él llevó nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice: vestidos de esa misma forma, vestidos de Cristo. Ya no les gustó tampoco. Sí, wow.
Me acusaron, me señalaron. ¿Qué esperabas, hermano? ¿Qué esperabas? A Cristo lo crucificaron. ¿Qué esperas? ¿Cómo quieres que te traten a ti? Deja de ser la novia de vestido blanco que todos quieren que vean. Y deja de ser la víctima que está en el funeral. Y conviértete en un servidor de Cristo, en un soldado del Señor. Pasa desapercibido, hermano. Pasa desapercibido. Ama al Señor. No publiques lo que haces. No busques reconocimientos. Perdona las ofensas. Sé pasivo. Guarda silencio. Ama a tu prójimo. Si puedes amar al pastor, puedes amar a cualquiera. Así que ya la hiciste. Profundamente y de corazón. Entrañablemente. Con todo mi ser, con todo mi interno. Amén, amados. Entonces, recapitulando, la santidad del creyente se manifiesta en el amor al prójimo. No me vengas con que eres muy santo cuando no puedes amar a tu prójimo. ¿Salud? Bien. Vamos a orar entonces, porque necesitamos pedirle a Dios que Dios nos ayude.